Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sol Mago Conversa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú, Jero? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Ok, hoy queremos como tocar el tema de las influencias, como pedir prestado o robar, o copiar, ¿no? Sí. Es pues algo que hacemos los músicos todo el tiempo para ir como recabando información, obteniendo más herramientas para nuestro sonido, ¿no? Para componer, etcétera, etcétera. Así es. Y está padre como plantearlo desde como ¿por qué robo? ¿Por qué podría ser como un plagio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué onda con los tributos, no? O cómo se va armando un músico Sí. a través de sus influencias. Sí. Tú me platicabas, por ejemplo, que has tenido la experiencia con tus alumnos de que de repente el enfoque hacia, no sé, un guitarrista o algo así. Cuéntame un poco de eso. Sí, o sea, yo les suelo recomendar ahí en las clases. A ver, si tú quieres, primero, ¿quiénes son tus guitarristas favoritos, no? Ajá. Pensaría, no, pues fulanito, fulanito, fulanito. Bueno, si ambos, quiero pensar que esos tres guitarristas tienen un sonido como muy, muy específico y único, identificable, ¿no? Claro. Entonces, pues les recomiendo siempre, a ver, pues estúdiate los solos, el sonido, el equipo, el audio, la manera de tocar de estos guitarristas, pero sácate unos 10, 20, 3 más. Y cópialos, róbate las cosas. Completamente, tócalo como si fuera un cover, ¿no? Directamente. Y después el otro. Lo que yo entiendo es que esa es la manera de ir como adoptando tu propio sonido. Claro, porque lo conoces como desde su definición, desde su construcción, la cadena de pedales que vas a utilizar, en qué pastilla vas a tocar, ¿no? Porque también lo que platicábamos un poco, por un lado es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, hacerlo clavado para tratar de emular lo más posible, ¿no? Lo que se esté, lo que nos dé en nuestras manos y en nuestro equipo. Ajá. Pero también hay otro planteamiento. A ver, aunque tengas el Marshall o la guitarra de Les Paul, la Les Paul de Jimmy Page, por ejemplo, claro, ¿no? Y el Marshall todo gigante, y aunque te sepas todo, jamás te va a salir igual. Sí, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. O sea, hay un nivel en el que pues, da el gatazo, pero en el rubro así de los músicos se dice, no es el indio, es la flecha, ¿no? Al revés, no es la flecha, es el indio. Eso. O sea, no es la guitarra, no es el bajo, es quien pues lo es toca. El mono, claro, ¿no? O sea, estoy como Chapulín Colorado, al revés. Bueno, la idea es esa. Bueno. Por eso este tema de, es tan negocio, esto de vender las guitarras Signature, ¿no? Ajá. Así como si... Con eso ya directamente va a sonar así. Ya suena, te compras una guitarra de Jimi Hendrix y ya está, ¿no? Suena. Uh-huh. Pero a ver, ese planteamiento que tú haces, que acostumbras a hacer, creo que está padrísimo porque realmente, es decir, si hay algún guitarrista, algún músico que te gusta, pues entonces conócelo de fondo y tal. Pero es en el lado instrumental o digamos... Sí, como de tu instrumento. Pero en el lado, por ejemplo, más de la estética a lo mejor ya de las canciones o del discurso de las bandas, ¿cómo lo ves? Yo creo que todo es como copiable, ¿no? Es como una referencia. Partimos de una cosa, o sea, yo creo que en el mundo artístico, o quizás hablando solamente en el tema de la música, pero creo que es un patrón que se repite en el arte en general, yo creo que están los músicos o artistas innovadores, sí, ¿no? Los verdaderamente vanguardistas que se van a otro lado y crean algo nuevo, o los músicos, me incluyo, que estamos como no estamos inventando nada y solamente estamos como desarrollando como ya los precedentes que ya existen, ¿no? Y vas como haciendo tu aportación en base a los sonidos que vas como incorporando, ¿no? O sea, podríamos verlo como estos grandes innovadores que se da cada tanto tiempo, cada tantas generaciones, y de ahí se desarrolla, ¿no? Un poquito, no sé qué ejemplos podríamos poner. No, pues, Michael Jackson, Frank Zappa, Miles Davis, ¿no? Los Beatles, Jimi Hendrix, Van Halen. Claro. Ese tipo de artistas que a partir de ellos, ¡pum! Pasan millones de cosas. Ajá, sí. Y bandas y sonidos, ¿no? A partir del sonido de YouTube, ¿cuántas bandas se crearon, no? A partir del sonido de los Red Hot Chili Peppers. A partir de esos grupos que van como detonando. Y que lo interesante es que también, incluso esos,
pues provienen de un lugar, ¿no? Claro. Evidentemente. Pues eso sería muy interesante también de verlo. Siempre dices que hablas de la prehistoria, pero a mí me parece que se fundamenta muy bien lo que podamos acá argumentar. Pues hablando, a ver, un poquito así, resumen súper rápido del tema de la prehistoria y el rock. Pues a ver, queda claro de que si hablamos del movimiento de rock de los 60, la invasión británica, ¿no? Con los Beatles y todas las bandas inglesas, a ver, ¿cómo pasaron? ¿Qué estaban escuchando esas bandas, no? Claro. Todos fueron innovadores, ¿no? The Who, los Beatles, los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Cream, sí, pero estaban escuchando algo. Sí. En su cabeza y en su cerebro estaba una música que fundamentalmente venía de Estados Unidos, eran los blues negros, y de ahí se fue como incorporando un montón de cosas. Y directamente, a lo mejor en un principio querían sonar así, querían hacer eso, copiar. Y lo más chistoso, lo más curioso, entretenido, es que pues no le salía. Pues, ¿no? Le salía. Claro. O sea, a Eric Burdon o a John Mayall, por más que lo intentaban, no sonaban como negros. Bueno, en el lado, por ejemplo, como en Jamaica, la gente que querían hacer rock and roll, ¿no? Y a ellos pues no les salió así. He leído varias veces que no les salía y salió el rocksteady, el ska y esta cosa. Querían ellos hacer rock, en su instrumentación está, o sea, su configuración es guitarra, bajo, todas estas cosas, pero era al intentar hacer eso, le salió otra cosa y es un género y es un estilo completamente distinto, ¿no? Perdón que te interrumpiera. No, es que pues también es prehistoria. Es que así funciona. O sea, tú escuchas, por ejemplo, decir que Paul McCartney quería sonar como Elvis Presley, ¿no? Como Buddy Holly y jamás, ni cerca, pues, ¿no? Claro. Pero van desarrollando en esa búsqueda. O los Rolling Stones como Muddy Waters, ¿no? Ajá. Y al final, el esfuerzo de copiar y de querer como robar, pues en muchas ocasiones te lleva a estarte encontrando con tu propio sonido. Sí. O sea, que quede claro que las influencias, esto está padre decirlo, a ver, sí. Ojalá que piensen, a ver qué opinan. Yo creo que tu sonido tendría que ser una consecuencia de tus influencias. Uh-huh. Directamente, ¿no? Y no hay nada que ocultar, al contrario. No, pues es lo que somos, ¿no? Así como yo soy el resultado de mi infancia y cómo me criaron mis padres y el montón de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida para ser quien soy. Bueno, yo creo que exactamente de la misma manera pasa con la música, ¿no? Lo primero que escuchaste, la información que tus padres incluso te pasaron cuando eras bebé, como la música ambiental que estuviste escuchando en la infancia, después tus discos preferidos, bueno, ese es tu sonido. Claro. Entonces, claro. Un poco, vamos a reconocerlo y en muchas ocasiones, pues estar como felices haciendo estos tributos y este tipo de como ser muy obvio en las referencias musicales, ¿no? Sí. A ver, me gustaría también platicar un poquito de estos distintos como conceptos, ¿no? Está el tema, la gente muy indiscriminadamente dice plagio, ¿no? Eso se está plagiando, que tiene que ver con un robo o un secuestro, ¿no? El plagio, la palabra. Pero también está este otro concepto como el homenaje, uh-huh. El sample, ¿no? Dentro de una canción que lo podemos ir ahondando, o la paráfrasis dentro del como el rollo ya lírico. No sé, ¿cómo quieres abordar esto? No, pues es que son diferentes elementos. Yo nomás subrayaría lo padre que es darte cuenta de las influencias. Primero, si alguien de aquí es músico que nos está escuchando, pues a ver, reconocer y conocer las influencias y ser muy obvio, ¿no? Uh-huh. A veces pasa, por ejemplo, que hay una banda que dice, no, a mí me súper... así, no sé, me encanta Santana, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero me fascina Santana. Y lo escuchas tocar y dices, oye, pues qué raro que te guste tanto Santana porque no se escucha nada. Y no tienes que tener congas ni estar tocando Black Magic Woman, pero habría que tener como algún referente. ¿Por qué dices que te gusta tanto, no? Sí, me ha pasado ver mucha gente así que, ¿me entiendes? Que aseguran que su influencia más grande es alguna cosa y suenan increíblemente distinto. Yo creo que la referencia que nosotros podríamos como tener de ciertos artistas de los que nos gustan, insisto, siempre estamos hablando de nuestra opinión, ¿no? Todo es subjetivo, ¿no? Pero vamos, si tú ves a un artista que me gusta, como un Charlie o un Tom Petty, uh-huh. O sea, está muy, muy claro. Los dos que son fans de los Beatles y de los Byrds, por ejemplo, uh-huh. O sea, está muy claro cómo están continuamente haciendo covers
o referencias o usando ciertos instrumentos o una idiosincrasia estética para mantener vivo ese tributo, ese homenaje, ¿no? Así como a mí me gusta esto y lo voy a hacer, ¿no? Y no lo esconden para nada. Para nada, pues lo hacen con muchísimo gusto. Finalmente, o sea, nunca ni Charlie suena a los Beatles, ni Tom Petty tampoco. O sea, solamente por eso hablamos de robas elementos y los integras, pero vamos, eres un ente completamente diferente, sí, ¿no? Así es. Y bueno, entonces está este otro rollo, porque yo he visto muchas discusiones ahí en foros y tal, en internet, no sé si alguna vez lo has visto, por ejemplo, con el tema de Cerati, que muy seguido le dicen que es pues, así, ¿no? Es un ladrón, ¿no? Las cosas. Pero también aquí viene el otro elemento que es el sample, que es pues justo eso, es un fragmento tomado de una canción, de ritmo o de algún riff o una cosa así, que es literal eso, ¿no? Como muy famoso también de Vanilla Ice que hizo con Queen, ¿no? Y este tipo de cosas, que creo que ahí es como otra cosa, ¿no? Porque sí es, digamos, es un homenaje, pero se puede ir para otro lado. Es decir, todos los artistas de hip hop en sus inicios hacían eso. Y hasta la fecha. Es la pista de una canción disco o de funky y ellos rapeaban. Recordábamos encima, ¿no? hace rato, ¿no? De lo del el sampler de Spinetta, ¿no? Que había hecho Eminem, claro, recientemente, sí. Bueno, Cerati, con Soda, esta canción Zoom, que es un... no, aquí les voy a poner letrero de qué es porque ahorita no me acuerdo, pero lo tomó tal cual, ¿no? Y es es decir, no creo que lo estuviera ocultando, o sea, no, abiertamente. Para nada. Pero la canción se fue para otro lado. Y después, pues, tiene desampliado así los intritos de Electric Light Orchestra. Ajá. ¿No? Que, a ver, en todas las entrevistas está clarísimo que él es fan de Jeff Lynne, ¿no? O sea... Sí. Y vamos, en el primer disco queda como súper evidente la influencia de Police. Después ya se fue como madurando. Tan es así que bueno, después está ahí una colaboración que hace con Andy Summers. O sea, es reconocerte con las influencias que tienes y cómo las encaras, ¿no? Cómo robas con estilo. Sí. Tal cual, incorpóralo. ¿Te gusta? A ver, róbatelo, ¿no? A ver, ¿te gusta Sweet Child of Mine? Pues a ver, pues haz riffs tipo eso, ¿no? Claro. A ver, supera eso. O influénciate de ese sonido Slash, ¿no? O sea, y ten una Les Paul y encárgate de que sea igual de entretenido escucharte a ti, guitarrista que te gusta Slash, que a Slash, ¿no? Sí. Para que se vea lo difícil que es, ¿no? O sea, o sea, no es nomás como el estético, sino lo que tú decías anteriormente, ¿no? O sea, a ver, el elemento artístico que realmente está funcionando ahí no es el pedal, ¿no? No es la guitarra, no es el talí, no solamente, no es cómo estás vestido, es saber claro. Artísticamente qué puedes usar de ese artista para tu obra. Sí, está este elemento también que quiero platicar, que es el de la paráfrasis, que eso se utiliza también con los escritores y mucha otra gente, que es literal, pues parafrasear a alguien, ¿no? Hay una canción de Bon Jovi que dice, como dijo Frankie, lo hice a mi manera. Frankie refiriéndose a Frank Sinatra. Y a mi manera, pues la canción, ¿no? I did it my way. Entonces esto es como muy... Ahora no tengo algunos más ejemplos, pues seguramente conocen muchísimo que literal agarran una palabra y dicen, como dijo Flan, o es muy evidente, o agarran un refrán, o bien dicho, no como el Chapulín, o cosas así, y bueno, es un elemento también que es interesante verlo. Sí, totalmente. Ahora hay otro elemento que es el tema como del plagio, ¿no? Yo aquí es muy difícil hablar de estas cosas porque no nos consta nada, pero yo pensaría que un plagio tiene que ver en el sentido de que robas y no lo admites, ¿no? O sea, si por ejemplo, ¿no? Imagínate que a ti te fascina, bueno, a mí por ejemplo me fascina vamos aclarando el panorama, hay pingüinos en la cama. Del grandísimo Ricardo Arjona. No puedo creer que se haya escrito eso, me vuelve loco. Vamos, si yo lo dijera,
y yo no admito que tengo una cosa rara con esa frase, espantosísima. Vamos, pues estoy robando, ¿no? En cambio, sí podría ser como una paráfrasis, o estás diciendo como cierto tributo, cierto con humor, o etcétera, ¿no? Ajá. No sé, o tú cómo lo dirías. Puede ser incluso hasta una ironía, ¿no? Una especie de sátira, de parodia, ¿no? Claro. Que también se vale. Pero eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa, efectivamente. ¿No? O sea, imagínate, por ejemplo, Frank Zappa, ahorita es el ejemplo que más me viene a la mente, cómo empieza como a parafrasear y cosas de acuerdo al ambiente que empieza a crear, y es puro humor y pura sátira. Sí. Y no necesariamente es un tributo, a veces está como, eso es crear climas, ¿no? Sí. Imita sonidos, imita así como las niñas, y está como, claro, como burlándose, ¿no? En la canción también esta de, bueno, por poner un ejemplo, la canción esta del baile y el salón de Café Tacuba, que ponen en una parte justo ya para el coro, que hacen unas voces súper de los Bee Gees, así tal cual, ¿no? Pues eso es evidente porque la canción tiene el ritmo disco y esto, pues claro que es una la manera de hacer como el falsete y esta cosa, ¿no? Es un poquito para ponerte en el ambiente, pues, de plantearte el escenario, ¿no? Exacto, ¿no? Y nadie va a discutir, oye, pero es que esto lo agarraron de aquí o se influenciaron. Pues sí, claro, todo es una influencia, ¿no? Todo es una influencia. Entonces, tan es así que muchas veces dices, aquí un redoble Ringo, ¿no? Y ya es signature, o sea, aquí necesita llevar este feel así muy... No, pues claro, vas con... O sea, lo primero que hablas cuando estás con un productor o cuando o tú como productor preguntas es ¿cómo quieres sonar? ¿Cuáles son tus influencias? Claro. Justo para empezar a meter los elementos de una licuadora y decir, a ver, ¿cómo va a estar, no? A veces lo interesante es en mezclar cosas poco... como... obvias, ¿no? Que sí. uno podría decir, a ver, ¿quiénes son tus bandas favoritas? No, pues me gustan Nirvana y Pearl Jam. Ay, pues claro. sí, ¿no? Es como, claro, no, me gusta Guns N' Roses y Aerosmith, así como, güey, pues estás como en la misma sintonía. Sí, por acá el rollo es que digan, me gusta Depeche Mode y Juan Luis Guerra, ¿no? Y eso lo quiero mezclar. Pues es que un poquito fue lo que pasó con Maná, yo creo, ¿no? O sea, un poquito como el Police, esta onda, pero tropi-rock. Ajá, ¿no? Así claro. como y agarraron cosas que no tenían nada que ver. Y a veces funciona. Un poquito el New Wave, eso fue. Como a ver, vamos buscando y vamos mezclando las cosas, no importa para dónde. Seguramente ahorita lo que está pasando mucho es el reggaetón ya está tan incorporado que tiene elementos de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sí, o sea, desde muy caribeño hasta cosas de rock. Claro, y ya las bandas ya incorporan ya el estilo, pues, ¿no? Ajá. Y no es falso, ni robo, ni nada. Es como adaptarse y robar y decir, sí, esto me gusta. Y un poquito también ya la estética luego del tiempo, ¿no? De la generación que es. Porque yo escucho muchas canciones pop que no son necesariamente reggaetón, pero tienen este sonsonetito, ¿no? Claro. Que se llama dembow, tum, patum, tal. Entonces podríamos decir, amigo, podríamos medio concluir que el robo, el tomar prestado, o el robar, o el hacer un homenaje y este tipo de cosas colaboran, es decir, trabajan a favor de una fusión, y la fusión es todo. La fusión es lo que hace que la música avance, o el arte. El arte en general es la mezcla de las influencias, de los intereses, de las visiones, ¿no? Inclusive, como decíamos, para los innovadores. Ajá. No todos tenemos la posibilidad de modificar o de crear una nueva historia, pero vamos, está ahí esa opción, ¿no? Dentro de nosotros. Entonces sí, reconozcamos nuestras influencias, copiémoslas puntualmente para nuestro círculo de colegas músicos. A ver, si a ti te gusta que no sé, Eric Clapton, ¿no? Pues, que estaría padre que tuvieras un buen ampli Fender y una buena estrato, y que entendieras que Freddie King era lo más importante para Eric Clapton, y saberte muchas canciones de Cream y de todas las cosas. O sea, como creo que ese es el camino, ¿no? Eso está padrísimo también, que yo muchas veces lo digo también, creo que no quiero perder la oportunidad de decirlo. Por ejemplo, si alguien dice, es que a mí yo quiero sonar como Oasis, ¿no? Por decir, que tampoco es una banda nueva para nada. Ok, ¿qué escuchaban Oasis, no? Y esos que escuchaban Oasis, ¿qué escuchaban ellos? Como irnos un poquito más atrás, y eso te abre completamente el panorama, y a estas alturas creo que es muchísimo más sencillo que antes conseguir algún disco muy difícil o imposible, casi
o sea, que tenía que ser de importación o que alguien te lo prestara, tal. Ahora es mucho más posible llegar a conocer todas las influencias de las influencias de las influencias. De las influencias, sí. Y conforme más pasa el tiempo, pues ya va a ser como bien difícil llegar al origen, ¿no? Todavía en los 50, 60 uno podía como detectar, esto salió de Carl Perkins, o esto salió de Little Richard, o esto lo inventó Jerry Lewis, como que estaban los pioneros, ¿no? Claro. Pero ahorita ya no estamos en momentos de pioneros, o sea, ya estamos en los momentos o de genios, ¿no? Pero o de mezcolanzas, solamente mezcolanzas, sí. ¿No? Entonces, pues eso, pues piensen en sus influencias, acéptenlas, ámenlas, abrácenlas y cópienlas, ¿no? ¿Tus principales influencias, amigo? Uy, pues depende. En la manera de tocar, así, musicalmente. Mira, a mí me alucinó Paul McCartney desde el principio y siempre traté desde el principio de copiar como sus líneas y seguramente me quedé, pero en el camino, ¿no? Pero sí, ¿y para ti cuál fue tu influencia? Yo creo que como tecladista una mezcla total del órgano Hammond de Jimmy Smith, sí me marcó, y la manera de tocar el CP de Charlie, eso quizás sea un poquito de la guitarra de 12 cuerdas de Roy McGuinn, ¿no? Claro. Ese es, o sea, y lo digo sin pudor. Sí, está padrísimo. ¿Por qué? Un poco, o sea, copiar, ¿no? O sea, de todas maneras no tengo nada que ver con ellos, ¿no? O sea, yo hago mi música, pero el sonido está padre. Intentémoslo y a lo mejor si nos quedamos en el camino encontramos otra cosa, ¿no? Exactamente. Está padrísimo. Así es como yo creo que es una buena manera de trabajar el arte, reconociendo las influencias, abrazándolas y expulsándolas. Buenísimo. Pues amigas, amigos, muchísimas gracias por su apoyo. Por favor, compartan este video si les gusta, nos ayudarían muchísimo suscribiéndose, dándole like y compartiéndolo con gente que seguramente creen que le pueda interesar este tema. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, amigo. Nos vemos la próxima. Chao.